Hola, hola, espero que se encuentren bien. Les habla su amigo George y hoy les voy a compartir la cuarta reflexión relacionada a por qué soy dudante, por qué he dejado de creer, por qué ya no soy creyente, por qué he prácticamente abandonado la religión. Esta cuarta reflexión lleva como título la Biblia. ¿Será palabra de Dios o interpretación del ser humano? Bien, comenzaré. La Biblia del Oso de 1569, la Biblia Alfonsina de 1280, la Biblia Reina Valera de 1960, la Biblia Latinoamericana, la Nácar Colunga traducida en 1944, la Septuaginta escrita en el griego antiguo, la Biblia Vulgata, la Biblia que utilizan los testigos de Jehová, que es nombrada como la traducción del Nuevo Mundo, la que estudian los mormones, su libro del Mormón, la Torá, que leen aún los judíos, el Corán de los musulmanes, etcétera, etcétera. ¿Cuál leer? ¿Cómo saber cuál es la original o cuál es más fiel o cuál es la que habla de la verdad? Hoy se sabe que existen diferentes versiones de la Biblia, las cuales seguramente a través de cientos o miles de años han sido copiadas erróneamente, modificadas, alteradas o editadas, adaptándolas a la lengua de cada cultura, o puede ser que ya no tengan la información original, que es lo más seguro. Esto pareciera normal. Lo que no debería de ser normal es que con malicia se modificara o que no se incluyeran textos que según algunos religiosos no son aceptados porque son apócrifos, es decir, que no son de inspiración divina. Algunas religiones solo aceptan algunos libros y otros las rechazan. Por ejemplo, la Biblia católica solamente contiene 73 libros, la de los protestantes solo incluye 66 libros, para los ortodoxos son solamente 52 libros, y así cada cual incluye los libros que considera importantes o de inspiración divina. Los libros que son importantes para los judíos, para nosotros no mucho. Los libros que para nosotros son importantes y están incluidos en la Biblia, para los judíos es una aberración, y así. Y también las demás epístolas, los poemas, los escritos antiguos, evangelios que se han encontrado y que supuestamente son apócrifos, ¿por qué no son parte de la Biblia? ¿Quién usó esa forma tan arbitraria de decir este sí, este no, este sí, este no? El evangelio de Mateo, el evangelio de Judas, el evangelio de Pedro, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Tomás, en fin, hay muchísimos. ¿Será correcto que cada quien la interprete a su modo? La lectura de la Biblia y de algunos documentos sacros estaba condicionada hace cientos de años solo a ciertas personas y en cierto idioma. Si investigamos un poquito, había gente que podía hasta perder la vida por leer la Biblia en el idioma vulgar, en el idioma latín, en el idioma para el pueblo, vaya. Por lo que los líderes religiosos y la iglesia se sentían con todo el derecho divino de ser dignos de entender y tener un monopolio de los conocimientos de la Biblia. Si se estudia y se recuerda esos textos, en aquellos años no se podía leer la Biblia así porque así. De hecho, cuando los primeros traductores empezaron a traducirla en diferentes idiomas, hubo un caos por parte de la Iglesia Católica, porque estaban prohibidos, porque los quemaron, porque no querían. A través del tiempo y bajo muchas circunstancias se ha ido interpretando, se ha ido traduciendo a diferentes idiomas. Ahora, en aquellos años pues era lógico que todo mundo aceptara, como se dice vulgarmente, se comiera, se tragara todo lo que los religiosos decían, porque simple y sencillamente la gran mayoría de las personas eran analfabetas, pues tenían una fe ciega. Lo que los sacerdotes decían era y punto, y se acabó. Según los sacerdotes, tenían el monopolio o la razón, porque según ellos estaban más cerca de Dios. Ellos sabían leer,
tenían inspiración divina y tenían autorización de Dios para interpretarla mejor. Actualmente, en pleno siglo XXI, ya no es así. Me cuesta trabajo comprender que la Biblia es de inspiración divina, ya que ahora entiendo que la Biblia fue escrita por varios personajes a través de diferentes periodos. Por ejemplo, se dice que el Antiguo Testamento se escribió a lo largo de miles de años y el Nuevo Testamento durante unos 50, 60, 70 años posteriormente a Jesucristo, lo que conocemos después de Cristo. Yo creo que probablemente muchos hombres que escribían la Biblia tenían pensamientos muy sádicos, muy asesinos, muy discriminatorios, muy misóginos, entre otros. Y si no fue de inspiración divina, entonces, ¿quién lo hizo? ¿Ellos le pusieron de su cosecha? Entonces, si en verdad es de inspiración divina, entonces ese Dios que me inculcaron como que no corresponde a ese Dios bueno y benévolo que creíamos desde que éramos pequeños. Solo así puedo explicarme que en la Biblia, concretamente en el Viejo Testamento, si se lee el Viejo Testamento, queda uno atónito, queda uno frío, queda uno pasmado de todo lo que ahí se expresa, porque aparecen muchos pasajes que a mí me resultan contradictorios y polémicos. ¿Por qué hay tanta maldad en el Antiguo Testamento?, me pregunto. Parece que Dios es diferente, que Dios no es amor y justicia. Pareciera que está, como que estuviera de acuerdo con todas las atrocidades que ahí se relatan. Bien, yo solamente trato de encontrar una explicación del por qué Dios Yahvé es o fue así. Mucha gente podrá decir, es que era otra época, es que eran otros tiempos, es que Él es el creador del cielo, de la tierra, de todo, y puede hacer lo que quiera. Bueno, entonces lo podemos aplicar con nuestra madre, con nuestro padre. Como la mamá y el papá nos dio la vida, pues ellos nos pueden violar, nos pueden pegar, nos pueden vejar, pueden esclavizarnos, pueden hacer todo lo que quieran. Yo me pregunto, si esos escritos agresivos aún están en la Biblia y ahí ya llevan cientos de años, ¿cuál es el objeto de que aún sigan ahí? Si la Biblia es palabra de Dios y Dios es perfecto e inmutable, entonces lo que ahí está escrito es verdad y punto. ¿O acaso Dios se equivoca? ¿O no tiene la capacidad de inspirar correctamente a los seres humanos? Y en este caso, a los escribas. Dicen algunos líderes religiosos que hacer la guerra en nombre de Dios es satánico, pues entonces la Biblia, como dicen muchos, la Biblia es un libro satánico. Por ejemplo, prostitución o te ofrezco a mis hijas. En la Biblia aparecen unos pasajes tremendos, unos pasajes que hablan de prostitución, que hablan de proxenetismo. Por ejemplo, había un personaje que es conocido como Lot. A la vista de Dios, Dios ofrece a sus hijas a una muchedumbre para que hagan con ellas lo que quieran, así, lo que quieran, y abusen sexualmente. Esto porque en la casa de este personaje Lot lo habían ido a visitar unos ángeles en forma de seres humanos, los cuales todos los hombres de la ciudad querían abusar de ellos. Y Lot prefirió que violasen a sus hijas en lugar de ellos. Por ejemplo, esa cita bíblica la podemos encontrar en Génesis 19:4. Se dice a grandes rasgos que llegaron esos ángeles y tocaron y dijeron, a ver, queremos violar, queremos abusar de los hombres que están allá adentro. Y Lot salió y les dijo, no les haga nada, por favor, no sean así. Mire, mejor les doy a mis hijas para que las violen y hagan lo que quieran con ellas. Ahora, podría yo enlistar demasiados textos bíblicos en donde aparecen estas aberraciones, pero ¿para qué? Si están en la Biblia y principalmente en el Antiguo Testamento, solo hay que leerlos. Yo no dejo que mi dignidad sea tan baja para defender estos textos tan aborrecibles. La mayoría de la gente creería que todas esas atrocidades enumeradas en la Biblia son actos propios del mismo demonio o Satanás, o que eso se realizaba en alguna secta satánica. Y es que es evidente que no todos conocemos la Biblia en su totalidad. No la leemos de manera honesta y objetiva. Solo creemos ciegamente
en las afirmaciones de nuestros curas, pastores, basados en versículos bonitos y selectivos. Y si no leemos la Biblia, menos vamos a leer textos de los estudiosos que conocen y por consiguiente vamos a creer ciegamente en lo que ahí se dice. Y es que nuevamente, perdón por la redundancia, se dice que los católicos somos o son de las personas que menos conocen la Biblia. Y como no, pues si las letras están chiquitas. Si alguien nos dice en el capítulo 27 de San Irineo el octavo, es una mentira. Ahí dice que hay de aquel que no le dé a sus hijas a los sacerdotes, cometerá un pecado grave. Y como no conocemos la Biblia, nos vamos a tragar ese versículo. Ahora, hay versículos que son selectivos. Por ejemplo, los pastores, los religiosos, los líderes, pues sí, los líderes religiosos a veces escogen pasajes muy bonitos, muy selectivos, para que nos atrapen, para que nos emboben, para captarnos, para que nos pesquen. Por ejemplo, como el versículo tan bonito que dice, Dios es amor, o el Señor es es misericordioso. Entonces dice, Yahvé amó tanto al mundo que sacrificó a su Hijo para la salvación. Eso lo pueden ver en Juan 3:16, o en Juan 4:7 al 12, cuyo mensaje de Yahvé es todo amor. Y cualquiera que lo lee dice, ¡ay, qué hermoso! Pero si empezamos a leer las batallas, empezamos a leer todo lo que tiene la Biblia, Dios mío, quedamos atónitos. Ahora, yo les platicaba a algunas personas que yo he leído la Biblia, principalmente el Antiguo Testamento, y me horrorizo con lo que hay. Entonces ellos me dicen que muchas personas quedaron asombrados por haber leído los versículos de los cuales yo hice referencia. Realmente no supieron qué decir. Y eso es lo mejor de los casos, porque platiqué con otras personas comentándoles lo que ahí había en la Biblia y dicen que es mentira. ¿Cómo va a ser mentira si no lo has leído? Y peor aún, platiqué con otras personas que sí saben lo que está ahí en la Biblia y dicen, no importa. Por eso Jesús ahora sustituye todo lo anterior. Tengo una pequeña reflexión que se llama Dios Padre o Yahvé contra Jesús. Está bien interesante. En otra ocasión lo voy a subir para que lo lean. Entonces, desafortunadamente me doy cuenta que por eso han pasado cientos de años y seguramente así seguirán ahí ocultos, ya que a la iglesia no le conviene tocar esos temas. En misa con algún pastor, ¿cuándo van a hablar de esos temas? ¿Cuándo van a hablar que en la Biblia hay proxenetismo, prostitución, se habla de semen, se habla de adulterio, de masacre, de regar sangre, de aventar, de escupir, de matar, de mutilar, de cortar prepucios, de aberraciones? Nunca los van a tocar. Ahora yo digo, si esos versículos ya no son actuales o se escribieron para otra época, ¿por qué no se eliminan? Si aún son actuales, esos versículos no podrían incitar a seguir cometiendo asesinatos, incestos, holocaustos, discriminación, abuso sexual y seguir alimentando la mente de esos fanáticos y extremistas religiosos como los del ISIS y todos esos que dicen que los que no crean en su palabra somos infieles y los infieles merecemos morir a punta de espada. ¿Por qué continúan esos versículos en la Biblia? ¿Por qué todo esto está escrito en el nombre de Dios? ¿Deberíamos llevar a cabo lo que la Biblia enseña o solo escoger los pasajes que nos convengan y hacer una selección de lo que nos guste? Y es que yo me pregunto, por eso he dejado de creer, porque digo, a ver, ¿qué parte es literal y qué versículos son reales? Nadie lo puede decir. Entonces yo puedo agarrar la Biblia y decir, cuando habló la serpiente, es metafórico. Cuando cortaron la cabeza, no, es metafórico. Cuando Dios dice que nos amemos, eso es real. ¿Qué parte es real y qué parte es mentira? ¿Las serpientes hablan? ¿Un ser humano puede pelear con un ángel y ganar? Tan solo en el arca de Noé, todos los animales, hubo pingüinos, hubo ballenas, en donde cupieron, con todos los gases, con todo el
¿cómo se llama? El efecto invernadero que se puede provocar dentro de los animales. Los carnívoros no se comían a los herbívoros. Todo ese tipo de cosas empieza uno a reflexionar y dice como que no hay congruencia. ¿Cómo se debe de tomar la Biblia? ¿Metafórica o literalmente? ¿O la vamos a ajustar de acuerdo a nuestra conveniencia? Y al leer la Biblia diremos, esto es literal y esto es metáfora. Este sí y esto no y esto sí. ¿Será literal para nuestro beneficio? ¿Será literal para lo que nos convenga? Entonces, muchos dicen que debemos leer la mitad literal y la mitad metafóricamente. Y otra vez volvemos a lo mismo. Entonces automáticamente le quitará la autoría divina y su valor sagrado. Lo que está ahí es y punto. Si tú lees un libro, está ahí y punto. De hecho, la Biblia no es un libro como El Principito, como Moby Dick, como Una muerte anunciada, como muchos libros. No, la Biblia es una composición de varios libros. Todo lo que tiene la Biblia son varios libros. Es como si fuera una biblioteca chiquita dentro del libro. No es un solo libro. De verdad es algo que no sabemos. La Biblia está compuesta de varios libros. Ahora, si cada quien la interpreta como la entienda, pues está medio canijo. Si se ocupa ese método, sería muy difícil entenderla, porque no seremos capaces de entenderla, ni saber cuál es metáfora y cuál es verdad. Los más vivillos, los más vivos, los sacerdotes, los religiosos, fanáticos, los pastores, saben con qué versículos nos tocan. Como yo les decía, a ver, ¿las serpientes hablan? No hablan las serpientes. Si se cometieron asesinatos, ¿cómo debemos de tomarlo? ¿No debemos de creer? Si habla de batallas, ¿tampoco las debemos de creer o sí? Entonces, no podemos decir, cuando se escribió la Biblia quisieron decir otra cosa. Pues es que no, lo que está escrito en la Biblia es y punto. ¿Por qué la gente no cuestiona eso? ¿Por qué no pregunta? ¿Por qué nos tragamos todo ese tipo de cosas? ¿Por qué mencionar textos que son tan aborrecibles? Si son verdad, ¿no son muy agresivos para la sensibilidad de muchas personas? ¿A una criatura se le podría decir esas palabras? Claro que no. Es que nos enseñaron desde niños, precisamente como niños. Desde la infancia nos enseñaron como niños y seguimos creyendo como niños. ¿O será que esos pasajes bíblicos que aún se conservan serán para poder servir a algún líder religioso? ¿Para atemorizarnos? ¿Para mantenernos cautivos a las personas y utilizarlos cuando se les dé la gana? ¿Para controlar a alguien? Por ejemplo, hay una señora que siempre viene a pedir que despensa, que viene a pedir esto, que quién sabe, que cuando uno no le da o no puede, bueno, a mí no me queda mal, le está robando a Dios. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces nos meten miedo y entonces nos empiezan a decir, es que Dios Padre se enojará, si no tenemos una obediencia perfecta, nos vamos a ir al infierno. Estoy seguro que si los creyentes se pusieran a leer los textos bíblicos enteros de modo objetivo y sin prejuicios, muchos de ellos quedarían atónitos por las cosas que la Biblia enseña y se dudaría de que Yahvé, o sea Dios Padre, sea un Padre justo, benévolo y de que todo lo que ahí se expresa es amor y bondad. Si la Biblia es palabra de Dios, entonces ¿qué pasa? Este ser superior, benévolo, omnisciente, amoroso, comprensivo, etc., no puede ser bueno, pues si lo fuera, esto no debería ni siquiera haberse escrito. Más adelante en la última reflexión, que es titulada Dios, explicaré un poquito más acerca de por qué pienso que Dios Padre, Yahvé, Jehová, es un Padre, es un Dios iracundo. Chao.